Buenas tardes, compañeros. Yo soy Raúl de la Rosa y voy a hablarles sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta misma ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2006 y recibe su última reforma el 6 de noviembre del 2020. Ok, bueno, encontramos que la ley presenta 7 títulos, los cuales serán explicados con posterioridad, pero siempre tengan en cuenta que, bueno, el más importante para nuestra materia será el de las transferencias de Fondo Mexicano de Petróleo, es decir, este. Ok, bueno, en el título primero, ahí está, listo. En el título primero de las disposiciones, es el sobre el tema de las disposiciones generales. Bueno, el capítulo primero trae que su objeto, y encontramos como objeto de la ley que es regular la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. La administración de los recursos públicos federales se debe realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Bueno, encontramos que como leyes supletorias de esta ley serían la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal. Bueno, los ejecutores de gasto. Estos ejecutores de gastos son aquellos que van a, valga la redundancia, ejecutar el gasto público, que comprende erogaciones por concepto de gasto corriente. Estos son el Poder Legislativo, el Judicial, entes autónomos, tribunales administrativos, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, dependencias y entidades. Todos ellos están obligados a rendir cuentas por la administración de los mismos recursos públicos. Velarán por una existencia de un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. Los ejecutores de gastos contarán con su propia unidad de administración, la cual se va a encargar de planear, programar, presupuestar y en su caso establecer medidas para la administración correcta del gasto público. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la secretaría que se va a encargar de llevar esas regulaciones en este tema. Bueno, en su artículo 12 encontramos que se deberán publicar en el diario, en el diario oficial de la Federación ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de los fideicomisos en los que se participen. En el artículo 14 encontramos que la Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá como objetivo pues, reducir costos de las operaciones de tesorería del gobierno federal. ¿Ok? Bueno, y agilizará la erradicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer el proceso presupuestario. La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria y que presenten las dependencias y entidades. Bueno, el capítulo segundo nos habla del equilibrio presupuestario y de los principios de responsabilidad hacendaria. Bueno, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de correspondientes indicadores de desempeño. Bueno, un ejemplo podría ser, por ejemplo, el plan municipal, esto es a nivel municipal, se desarrolla el plan municipal y sobre ese plan municipal se va a tener una matriz de indicadores que cada dependencia u órgano ejecutor tendrá para corroborar que se está cumpliendo tal plan municipal, pero también se está teniendo un correcto parámetro sobre los objetivos que se desean cumplir con el gasto público. Bueno, el Ejecutivo Federal, así como los organismos autónomos, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las ya aprobadas en el presupuesto de egresos. El artículo 22 nos dice que las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de balance de operación primario y financiero en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal.
Título segundo, que nos habla de la programación presupuestaria y aprobación. Bueno, la programación y presupuestación del gasto público comprende los siguientes puntos. Uno, las actividades que deberán realizar dependencias y entidades para darle cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en los indicadores de desempeño contenidos en el programa que deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Esto es un poco relacionado al ejemplo que les mencioné con anterioridad sobre el plan municipal, solamente que aquí se lleva a un Plan Nacional de Desarrollo, puesto que es federal. Bueno, el segundo punto sería las previsiones del gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior. Y el punto número 3, las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes al Poder Legislativo y Judicial y de los entes autónomos. El título tercero nos habla del ejercicio del gasto público federal, que nos dice que los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados. Para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. Es por esto que cada órgano ejecutor, cada ejecutor de gasto tiene su propia administración. Estos deberán tener sistemas pues del control presupuestario. La tesorería de la federación por sí y a través de sus diversas oficinas, pues solo se encargará de efectuar cobros y los pagos correspondientes a las dependencias. Bueno, el título cuarto nos habla del gasto federal en las entidades federativas. Bueno, en el artículo 82 encontramos las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos podrán pues transferir presupuesto a entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar pues esta ejecución de funciones, programas o proyectos federales que en su caso recursos humanos y materiales. Estos recursos que se transfieren jamás van a perder su carácter de federal y se deberán regionalizar. Se deberá regionalizar el gasto. Esto quiere decir que se deberá de tener un destino geográfico, como lo vemos aquí, para aquella erogación que se pretenda hacer en otra entidad federativa. Bueno, en el título quinto encontramos que ese es de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. Este es el que les comentaba que desde mi punto de vista es el más importante en nuestra materia. Con posterioridad entenderán por qué. Y bueno, este título es el encargado de todas las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Y existirían diversos tipos de transferencias, como lo son las transferencias al Fondo Mexicano de Petróleo, que se realizan a la investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, que se destinarán de la manera siguiente. El 20% de los recursos se destinará para apoyar actividades de investigación, esto para identificar áreas con potencialidad de hidrocarburos, que en el ámbito de sus atribuciones se llevarán a cabo por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. También para apoyar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación enfocadas en temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos. El 15% para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, relacionados con la investigación y desarrollo tecnológico aplicados tanto a la exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, el inciso B, la adopción, innovación y asimilación de las materias señaladas en el inciso anterior, así como los demás elementos asociados. De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de recursos humanos especializados. Y el punto número 3 nos dice que el 65% se destinará al financiamiento de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico
e innovación, pero esto se dará enfocado en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Aquí encontramos el primer hilo conductor hacia nuestra materia. El artículo 89 nos habla de la aplicación de los recursos asignados. En el artículo anterior se dará prioridad a lo siguiente. Bueno, 1, elevar el factor de recuperación y obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los yacimientos. 2, fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de restitución de las reservas. 3, mejorar la refinación del petróleo crudo pesado. Y 4, la prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades de la misma industria petrolera. En el artículo 94 encontramos que únicamente cuando la reserva del fondo al inicio del año sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto con relación al año anterior, el Comité Técnico del Fondo Mexicano podrá recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero del presente año, la asignación del incremento observado al año anterior con la reserva del fondo de los siguientes rubros. Pues hasta un monto equivalente al 10% del Fondo de Sistema de Pensión Universal conforme lo señala la ley. El punto número 2, que hasta por un monto equivalente al 10% para financiar proyectos de inversión en ciencia tecnológica e innovación y energías renovables para la obtención de estos combustibles. Y el tercero, hasta por un monto equivalente al 30% para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía, y en su caso, en inversiones de infraestructura para el desarrollo nacional. El cuarto y el último, que es por un monto equivalente al 10% en becas, formación de capital humano, universidades, posgrados, etcétera, ¿no? Bueno, el comité técnico, al terminar la recomendación de asignación de recurso que corresponda a las fracciones anteriores, deberá observar dicha asignación, que dicha asignación pues no tenga como consecuencia que la reserva del fondo se reduzca por debajo del 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. El artículo 95 nos dice que la Cámara de Diputados aprobará más tardar el día 30 de abril la recomendación del comité. Bueno, el título sexto nos habla de la información, transparencia y evaluación. Bueno, básicamente este título nos habla que pues los ejecutores del gasto al manejar recurso público federal siempre deberán conducirse con total transparencia y haciéndolos utilizando los recursos necesarios para que estos puedan ser de acceso a la población en general y pues así tener una información pública gubernamental. Además, los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión información que se les solicite con relación al respectivo presupuesto, es decir, en qué se están gastando pues el gasto público, y deberán rendir cuentas sobre egresos e ingresos que se hagan del gasto público a fin de preservar el principio de transparencia en los actos emitidos por tales órganos administradores. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Y el último que nos habla de sanciones e indemnizaciones, y bueno, el artículo 112 nos dice que todos los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones generales en materia serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, compañero, eso es todo de mi parte. Espero hayan comprendido y si tienen alguna duda, igual se las podré resolver. Y bueno, ya les dejo el Kahoot.